Gracias. Ahora vamos a verificar la pantalla. Voy a compartir pantalla. Por favor, verifica si se ve la pantalla. Sí, ya se ve. Bueno, continuemos. Hay algunos aspectos que tenemos que recordar. En esta clase vamos a ver, esta es un tema muy desarrollado al concepto de álgebra. Por lo tanto, ya son algunos conceptos que usted va conociendo, ¿no? El título que podemos dar a este enfoque recordatorio es de las funciones y sus gráficas, podemos poner así. Gráficas. Vamos a admitir. ¿Qué es una función? Eso es importante volver a recordar, ¿no? Una función es de un conjunto establecido a otro conjunto, es la asignación de un elemento único de un conjunto a otro conjunto. Entonces, desde un enfoque de diagrama podemos hacer una relación como es la siguiente manera. Podemos llamar al ingreso o entrada, ¿no? La entrada y a ese proceso de elementos únicos de un conjunto a otro conjunto puede ser determinado dentro de la función y la salida es la representación de esos valores en la sustitución de la función f de x. Así se conoce. En este caso, desde este enfoque más de diagrama, la entrada normalmente es conocido como el dominio y la salida es conocido como el rango. Pero no nos olvidemos que esa función, ¿no? Es la representación de dos conjuntos donde es una regla la asignación de un elemento único de un conjunto a otro conjunto. Y a eso se lo conoce como la función. Otro esquemita gráfico para hacer la representación de una función normalmente está determinado lo que decíamos, ¿no? Yo tengo un conjunto de elementos x y tengo un conjunto de elementos f de x, donde estos elementos deben estar relacionados a estos valores. Es decir, este es, no sé, a, este elemento, y esto va a ser f de a. Este va a ser b y a un elemento f de b. Y esto es c y esto va a tener a otro elemento f de c. Siempre es una relación de un elemento único. Ahora, el dominio de una función puede restringirse según el contexto. En este caso, aquí estamos viendo los elementos del conjunto de los valores x, que son tres elementos. Pero esto puede restringirse, no solamente pueden ser tres, puede ser solamente uno, pueden ser 20, pueden ser 50. Pero esto va muy relacionado a la función que se establezca o a la relación que determine este grado entre la variable x y y. Un claro ejemplo, podemos poner una relación de igualdad es por decir el área, ¿no? El área de una circunferencia es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es el área de una circunferencia? ¿Quién me puede decir? Pi por radio al cuadrado. ¿Alguien? Pi por radio al cuadrado. ¿Cuál es el área de una circunferencia, jóvenes señoritas?
Pi por radio al cuadrado. Correcto. Pi por radio al cuadrado. Entonces, esta relación que puede ser definida como una función, lo vamos a ver otro aspecto de cómo se define como una función, ¿qué permite? Permite una relación entre el área y el radio. En este caso, el radio deben ser todos los números positivos, ya que el radio es una distancia, no puede haber una distancia negativa, ¿no es cierto? Ahora, esta misma relación es enfocada a partir de dos variables y se describe de la siguiente manera, como y igual a f de x. Y esta es la representación o la fórmula, podemos decir, de la función f de x, atribuyendo un análisis bidimensional de términos x y y, donde en esta fórmula el dominio puede estar explícitamente realizado, como hemos dicho, o puede tener un contexto de restricción. Entonces, el máximo valor que puede tener el dominio va a ser conjunto de valores de todos los reales. Y cuando el dominio son todos los reales, se conoce como el dominio natural. Ahora, si quisiéramos restringir el dominio de alguna manera, debemos especificar esa restricción no solamente para el dominio, también puede haber una restricción en el rango. Ya ese proceso se llama condiciones de restricción, donde cada uno abocará de cómo van a ser de sus valores. Por decir, un ejemplo, si yo tengo una función, vamos a ver desde una descripción gráfica y luego vamos a hacer un desarrollo analítico. Si yo tengo una función, una ecuación de una función bidimensional como ser x más 4, aquí está. Esto es igual a decir f de x, ¿no es cierto? Esto es f de x. Entonces, si esto es f de x, esto va a ser igual a f de x igual a x más 4. Si yo quisiera hacer el proceso gráfico de esto en mi eje de coordenadas, ¿qué hago? ¿Qué hago en mi eje de coordenadas para encontrar esos valores? Asignamos valores a X. ¿Quién me puede decir? Dar valores aquí. Muy bien, me asigno valores, ¿no es cierto? Me voy asignando valores y esos valores voy sustituyendo. Entonces, lo más, podemos decir, lo más intuitivo de este desarrollo, con otro colorcito vamos a poner aquí. En este caso, puedo asignarme valores de X para sustituir en valores de Y. Voy a asignar el valor de 0, en este caso 0 va a ser 4, si es 1 va a ser 5 y si es menos 2 va a ser 2. ¿Dónde? En la relación. ¿La relación cuál es? F de X igual a X más 4. Sustituyes 0 más 4 es 4. Sustituyes el 1, 1 más 4 da 5. Sustituyes el menos 2 más 4 da 2. Eso nos permite establecer una gráfica, que es esta de aquí. Más o menos, ¿no? Estamos haciendo un tanteo. ¿Dónde puedo corroborar exactamente? En la utilización del software de GeoGebra. Pero, ¿qué estoy queriendo hacer con esto? Estoy queriendo interpretar el dominio y rango de estas funciones. Entonces, para plantearnos el dominio y el rango, debemos determinar si existe o no existe. ¿Qué hemos llamado eso? Cuando solo es una parte de los valores. Una restricción, ¿se acuerdan? O también determinada condiciones de restricción. ¿Cómo se establece si existe una condiciones de restricción? Primero lo que tienes que hacer, obviamente, es el apoyo gráfico, lo que estamos viendo aquí, en un análisis bidimensional, en coordenadas X y Y te vas a trazar líneas
perpendiculares al eje X. Por lo tanto, si tú te trazas líneas perpendiculares al eje X, no tan chuecas como está, pero más o menos va de esa manera, e interceptas con tu función, tú tienes un puntito aquí, e interceptas con tu función, tienes otro puntito aquí, interceptas con tu función, lo mismo este caso, intercepta en tu función, intercepta. ¿Qué puedo decir de los puntos en el eje X? Interceptan en todo momento con la función f de x, porque no te olvides que una recta es infinita, ¿no? Entonces puedes decir que todos los valores del eje x interceptan con la función f de x. ¿Es correcta esa apreciación desde ese enfoque Sí, gráfico? Sí, ¿no es cierto? Entonces, la conclusión que sacamos de este proceso de intersección de forma perpendicular con el eje x y la función es que todos esos elementos x que son considerados como el dominio de la función son todos los reales. O también conocido como el, ¿qué hemos dicho? A esto se le conoce como ¿qué? Dominio natural. Dominio natural. Muy bien. Cuando no existe ninguna restricción, ¿no? De esta misma forma se intercepta el eje de coordenadas y a partir de la función. Entonces tú te trazas puntos en el eje y en cualquier momento. ¿Y qué ocurre? ¿A qué conclusión puedo llegar? ¿Qué puedo decir del rango de la función? Que también son todos los reales. Que son todos los reales, exactamente. Entonces, aquí no estamos viendo, ¿no? Que existe una condición de restricción, ya que todos los elementos de los valores x y y pueden ser sustituidos en la función f de x o en la función que corresponda según el valor de e intercepta con la función establecida. Entonces llegamos a esta conclusión que el dominio de la función es los reales y el rango de la función son los reales. Pero ahora cambiemos de función. X al cuadrado. Graficaremos. Si yo quisiera graficar x al cuadrado, obviamente con la utilización de un software, en este caso GeoGebra, más o menos tendría esa característica de representación gráfica. En un análisis bidimensional, siempre estamos hablando de eso, ¿no? Entonces es un análisis bidimensional. El eje de las X, el eje de las Y. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo, pues voy a interceptar el eje de los elementos de los valores del eje X con mi función y mediante esta gráfica voy a deducir qué elementos o cuántos elementos interceptan en el eje X con la función. ¿Cuál sería la conclusión de esto? ¿Quién me puede decir? Que el dominio son todos los reales. Que el dominio son todos los reales. Muy bien, entonces hemos llegado a esa conclusión. Permítame un ratito, no sé dónde me ha entrado. Exacto. El dominio de la función son todos los reales. De la misma manera, hacemos la intersección con el eje de coordenadas x de forma perpendicular.
Nos trazamos. Y hay algo interesante aquí. Voy a trazar unas líneas así. Sigo con el eje X. ¿Qué podemos decir de esto? Todos los elementos de el valor de y interceptan con la función. No, No. no todos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El rango de la función Que sí presenta restricción. son todos los positivos y aquí sí existe lo que estamos estableciendo. A esto se conoce donde no existe una intersección con los elementos, puede ser de valores y o x dependiendo, donde no existe esa intersección, debe existir, una condición de restricción. Así se conoce. Ahora la idea es plantear esa condición de restricción, ¿no? ¿Cómo yo voy a saber que estos elementos no entran? Entonces aquí hay algo interesante. ¿Qué elementos son los que no están entrando? Elementos Los negativos. Puntos. Menos y. ¿Cuál, perdón? Sí, no lo escuché, señorita, por favor, si puede volver a repetir. Menos y. Los valores negativos de y. Correcto. Entonces, esa es una condición de restricción que debe ser interpretada en una desigualdad con una inecuación. Pero ¿cómo hago eso? Ah, fácil. Lo que acabamos de hacer es una metodología de apoyo donde te interceptas de forma perpendicular elementos de los valores x con la función, elementos de valores y con la función y encuentras dominio y rango respectivamente. Pero esto te ayuda a encontrar si existe o no existe condiciones de restricción. Solo es esa la funcionalidad. Ahora, vamos a describir. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Sí. Sí, Inge. Muy bien. Entonces vamos a describir un algoritmo que nos permita hacer lo que estamos viendo. Vamos a plantear una relación y igual a f de x, tal que a partir de esta relación de f de x tendrás que preguntarte si existe o no existe condiciones de restricción. Si existe una condición, si no existe, puedes asumir que el dominio de la función son todos los reales, o el dominio natural. Pero si asumes que sí existe una condición de restricción, tendrás que establecer una inecuación. Y esta inecuación tienes que resolver hasta encontrar el conjunto solución. Y este conjunto solución va a ser el dominio de la función. Eso va a pasar para elementos de valores de relación de f de x. Pero debemos encontrar también los elementos para f de y. ¿Y cómo encuentras eso? A partir de la relación f de y igual a x. Tal que te vuelves a preguntar si existe o no existe condiciones de restricción, y en el caso de que no exista ninguna condición de restricción, tu rango de la función serán todos los reales. Y en el caso de que exista, formarás una inecuación. En este caso, I sub y se puede llamar la inecuación. Según la desigualdad de valores, puede ser positivos, negativos, menor a 0, mayor a 0, tal que resuelvas esa inecuación y ese conjunto solución será el rango de la función. Este es un esquema de un algoritmo que te va a permitir encontrar tanto el dominio como el rango de la función. ¿Comprendido? Sí, listo. ¿Está claro, jóvenes? Sí, listo. Señoritas, Bien, Sí, listo. como el agua del río Rocha. Muy bien. Ahora,
Ya tenemos nuestro apoyo gráfico. Vuelvo a decirles, usted agarra GeoGebra, hace la determinación de la gráfica, y igual a x más 4, y a partir de eso se traza líneas perpendiculares tanto en el eje X como en el eje y eso va a describir el dominio y rango de la función respectivamente. Pero ahora vamos a ver desde un enfoque analítico, o sea, una resolución más técnica de cómo encontrar el dominio y rango de una función. Entonces aquí les presento el algoritmo y tenemos que establecer una relación f de x y igual a f de x. Es de determinar si existe o no existe condiciones de restricción. Una condición de restricción, ¿cuál es? Es aquella donde no existe un elemento de sustitución a la relación. Eso es un elemento, es una restricción y se enfoca a partir de una condición de restricción para saber cuántos elementos son. Nunca van a ser separados los intervalos, siempre va a ser un conjunto de intervalos que estén fusionados y delimitados por este caso valores, que también son llamados en un contexto de álgebra como puntos extremos. Y tú definirás cuál es la condición, formarás la inecuación, esa inecuación la describirás, desarrollarás, como sabes desarrollar una inecuación, porque has resuelto más de 30.000 ejercicios, y cuando encuentres el conjunto solución, eso será o el dominio de la función o el rango de la función, depende de qué estemos hablando. Bueno, entonces, hagamos eso con nuestro primer ejercicio para ver. Ingeniero, no le creo. Bueno, aquí está, x más 4. Yo tengo, primero tengo que encontrar un f de x, facilito. F de x es igual a x más 4. Establezco si existe o no existe condiciones de restricción. Pero ingeniero, era fácil pues cuando tenía la gráfica y ahí interceptaba, sí, pero también puedes utilizar la teoría del valor aleatorio. Tú te asignas, bueno, podemos asignarnos 3 valores al azar, ¿no? Puedo hacer estos y sustituyo en la relación. Entonces f de 0 va a ser 4, f de menos 1 va a ser 3 y f de 5 va a ser 9. ¿Qué ha formado esto? ¿Quién me puede decir qué es esto? ¿Qué es esto? Coordenadas. Ya, pero tiene un nombrecito más. ¿Qué se llama eso? ¿Qué se llama? ¿Cómo se llaman sus valores? Tiene otro nombrecito. Par ordenado. Son valores x y y a partir de una relación f de x. Y nosotros por la teoría del valor aleatorio, donde nos hemos asignado forma al azar, ¿no? Hemos asignado valores x, sustituimos en la función f de x y obtenemos estos pares ordenados. Podemos atribuir y decir por nuestro algoritmo que el dominio de la función son todos los reales. No hay ninguna condición de restricción. Muy bien. Debemos encontrar f de y. ¿Cómo vamos a encontrar f de y? Despejando x. Si tú despejas x de la ecuación, entonces tuvieras x igual a y menos 4. ¿Qué quiere asumir esto? Es una relación de una función f de y. Entonces f de y es igual a y menos 4. Por la misma teoría del valor aleatorio, tú te asignas valores, en este caso ya no x, sino valores y. Supongamos ya, no voy a tomar el 1 porque ya he tomado. No sé, voy a tomar el 2. Ya voy a tomar, alguien me dirá, voy a tomar el menos 10. Voy a tomar igual al 30. Está. Sustituyo a mi f de y.
Mi f de y va a ser f sub 2. Va a ser 2 menos 4 menos 2. F de menos 10 menos 4 menos 14. Y f de 30 va a ser igual a 26. ¿Qué corresponde esto? Otros pares ordenados, donde va a ser menos 2, 2, va a ser menos 14, menos 10 y va a ser 26, 30. El cual, con la teoría del valor aleatorio, puedo fundamentar que el rango de la función van a ser ¿qué cosa? ¿Qué va a ser el rango de la función? Los reales. Reales. No Todos reales. Sí. los reales. Entonces, volvemos a repasar nuestro algoritmo. Este es nuestro algoritmo. Estamos cumpliendo con cada uno de los parámetros, entonces cuando no existe condición de restricción, se denomina se establece como el dominio todos los reales o dominio natural y al rango de la función como los reales. Y eso describe aquí. ¿Comprendido, jóvenes, señoritas? ¿Está claro? Sí, jefe. No, Sí. no logré entender muy bien porque, o sea, en qué casos se define como que es real. Esa parte no entendí. ¿Hay algún caso en el que no es real? Sí, ahorita vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Esta es una teoría que hemos utilizado, la sustitución de un valor aleatorio, hemos llamado la teoría del valor aleatorio cuando estamos haciendo inecuaciones, ¿no? Y sirve para asignar eso, ¿no es cierto? Entonces, la teoría del valor aleatorio te permite sustituir cualquier valor en un conjunto de valores. Aquí hemos sustituido en todo el conjunto de valores de los reales y no ha existido ningún elemento que no se pueda sustituir. Entonces, eso me ha permitido asumir, ¿no? Que mediante esa teoría del valor aleatorio puede ser cualquier valor y no hay ninguna condición de restricción. Me ha asignado 3 valores aleatorios. Tú también te asignas 3 valores aleatorios y tiene que ocurrirte lo mismo. Pero veamos ahora lo que dice su compañero. Puede ser que exista espérenme un momentito. Puede ser que exista una condición de restricción. Entonces, para eso, vamos a ver un ejemplo. Y igual a x al cuadrado. Su f de x, ¿cuánto va a ser? X al cuadrado. Para encontrar f de y, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que despejar x. Y si despejas x, ¿cuánto va a ser? Simple álgebra, ¿no? Por lo tanto, asumes que f de y es igual a raíz de y. Entonces ya tengo f de x, tengo f de y. Lo único que ahora asumimos es si existe o no existe condiciones de restricción. ¿Sí o no? No le creo. Entonces asígnese valores. X igual a 0. X igual a menos 2. ¿No? Le estoy asignando valores. Y x igual a 10. Sustituya. 0. F de menos 2 es 4. Y f de 10, ¿cuánto es? 100. Esto nos lleva a determinar qué cosa que hemos dicho que se llaman estos Los pares ordenados. pares ordenados. Por lo tanto, el dominio de la función son todos los reales. Es la teoría del valor aleatorio lo que hemos avanzado. Lo mismo ahora hacemos para este caso, pero aquí ya hay algo que conocemos, es una teoría. ¿Qué valores no pueden entrar aquí? Raíces negativas. Valores negativos. Por lo tanto, y tengo que formar ahora una condición de restricción. Va a ser valores mayores iguales a 0. ¿Qué es esto? Es una desigualdad con una inecuación.
Por lo tanto, esta inecuación se puede resolver. ¿Y cuál va a ser la respuesta de esta inecuación? Este intervalo de solución. ¿Es sencillo? Sí, es sencillo, pero sigue todos los procedimientos de la resolución de una inecuación. Y eso se asume como el rango de la función. ¿Comprendido, jóvenes, señoritas? ¿Está claro? Sí, Inge. Ingeniero. Ya, permítame un ratito, voy a dejar de grabar.